Bienvenidos. En nombre de la Liga de Fomento y Turismo Punta del Este, queremos agradecer la presencia de ustedes y también a los disertantes, los cuales nos honran con su presencia. La Liga de Fomento es una institución que va a cumplir 82 años de vida y como una asociación civil sin fines de lucro reivindica el compromiso cívico-democrático que tiene nuestra institución, y por eso en esta instancia tan importante para el país entendíamos sumamente conveniente generar un espacio para que en esta oportunidad los referentes de sí puedan también transmitir su mirada, su posición y su opinión ante un tema que es importante para todos los uruguayos, pero también entendemos que en un lugar turístico como es Maldonado también es un enorme mensaje de democracia, de tolerancia, de poder tratar estos temas con el debido respeto y altura, y entendemos que también de esa manera se está dando un aporte importante a los vecinos y a esos nuevos vecinos que este lugar está recibiendo con mucha afluencia. A modo de referencia, en esta oportunidad, como en otras últimas, la Liga va a estar documentando el evento, porque también hay mucha gente que no ha podido ir o que quisiera escuchar lo que cada uno de los expositores van a presentar, y para eso también en breve vamos a estar compartiéndolo para que lo puedan comunicar a otras personas que estén interesadas en escuchar lo importante que vamos a hacer. Así que sin más, agradecerles a Eduardo, a Liliana, a Mario, a Silvana, a Mariana por estar acá, y así que lo dejo con ustedes. Buenas noches, gracias. Hola. Bueno, yo soy Silvana Ruggieri, soy representante de la comisión del sí departamental. Agradecemos muchísimo este espacio, que se convierte en un espacio más de debate y de diálogo, que siempre nos ha recibido con las puertas abiertas, auspiciando un debate democrático, una exposición de ideas controvertidas o no, esclarecedoras para otras, y que esperamos que sea fermentar. Tenemos aquí nada más ni nada menos que a 2 senadores de la República, a Liliana Chichar y a Mario Vergara, a una representante del PIT-CNT, la representante de AFUTU y secretaria del Interior del Plenario Intersindical, y a nuestro diputado Antonino. Casi me sale el sobrenombre. Bueno, la Comisión Departamental de Maldonado está integrada por distintas juntas por el sí de diferentes localidades, de Piriápolis, de San Carlos, de Aiguá y de Maldonado, por el Plenario Intersindical, por FUCBAN, por los jóvenes por el sí, por mujeres independientes, por feministas, y trabajamos de la siguiente manera. Tenemos un plenario semanal en donde intervenimos todos y todas los que quieren, y luego nos dividimos en comisiones. Tenemos una comisión de organización, otra de comunicaciones, otra de finanzas. Coordinamos entre nosotras, entre las comisiones, en un grupo más pequeño que se llama de referentes departamentales, y estamos en permanente contacto con la Comisión Nacional del Votación. ¿Cómo vamos a llevar adelante esta exposición de ideas para votar el sí, para apoyar la papeleta rosada del sí?
sabiendo que hay un plebiscito obligatorio el 27 de diciembre. Conozco a tantos que están acá, que sé que no tengo que decir estas cosas, pero bueno, no creo que nadie lo ignore. El voto es obligatorio y estamos recomendando que aquellas personas que están indecisas, que quieren plantear alguna negación o alguna crítica, no lo hagan mediante un voto en blanco, sino que lo hagan mediante un voto anulado. El voto en blanco favorece una de las opciones. El voto anulado expresa la disconformidad o una expresión de deseo contraria a lo que se está referenciando y se logra con una boleta, con dos boletas contradictorias, una boleta por el sí y una boleta por el no. Eso es una recomendación importante para aquellos que no quieren expedirse por una causa o por otra, pero acá vamos a hablar de expedirnos sobre el sí. Entonces, la primera que va a tener la palabra va a ser la compañera del plenario intersindical, es docente de biología, es la referente del PIT-CNT para el interior, es una joven mujer de Bella Unión, es profesora, hoy vino a dar una vuelta por el Instituto de Gastronomía Pedro Figari, etc. Así que te dejo en manos de ella. Bueno, buenas noches, compañeros y compañeras. Primero que nada, agradecer la invitación de poder estar compartiendo este espacio y poder estar vertiendo a quienes están hoy acá presentes algunos argumentos y alguna visión con respecto a lo que vamos a vivir el próximo 27 de marzo. Y nosotros como trabajadores organizados... Perdón, ¿empieza de vuelta o no? Te escuchaba bien. Bien, perdón. Hola, ahí sí. Bien, sí, escucharon el saludo, igual agradecida de que me inviten a este espacio a vertir algunas ideas y algunos conceptos con respecto a lo que vamos a vivir el 27 de marzo como sociedad en su conjunto. Nosotros como trabajadores y trabajadoras organizadas pasamos por un proceso de discusión con respecto a lo que es la ley de urgente consideración y en el seno de nuestra organización, que es el PIT-CNT, en conjunto también con otras organizaciones del campo popular, como son los feminismos, como es el cooperativismo y como otras organizaciones sociales, consideramos que esta ley, que es bastante nefasta en muchos aspectos, que coarta las libertades individuales y las libertades colectivas también, no podía pasar como si nada. Por eso concluimos en la definición de poder llevar a referéndum los aspectos que consideramos y que acordamos como los más negativos que tiene esta ley, que no estamos llevando al referéndum toda la ley, sino que estamos llevando 135 artículos, que es en acuerdo con el resto de las organizaciones sociales y también con las organizaciones políticas partidarias que se sumaron a esta campaña, y con un aspecto central sobre esta ley de urgente consideración, que tiene que ver con la forma en que nos gobiernan, en la forma en que se plantean las leyes y las formas de legislar a la sociedad. Y eso es bastante preocupante, una ley que entre gallos y buenas noches se aprobó sin una difusión y sin una participación de la sociedad, que es la directamente afectada, y en ese sentido hubieron organizaciones sociales, organizaciones y los sindicatos mismos que no tuvimos más que 10-15 minutos en ese proceso de discusión en el Parlamento. Entendíamos que esta no es la forma que queremos que nos legislen, esta no es la forma de construir democracia en nuestro país. Nosotros venimos de una larga trayectoria de participación popular y de discusión colectiva en lo que atañe
temas muy sensibles como es la educación, como es la vivienda, como es el trabajo, y en esta ley de urgente consideración primero no nos tienen en cuenta a la sociedad en su conjunto, qué es lo que queremos, qué es lo que pensamos, qué es lo que necesitamos expresar en esos temas tan sensibles. Por eso, y no lo decimos nosotros únicamente desde el PIT-CNT, sino que lo dicen los estudiosos de las leyes, que no es un buen mecanismo y que estos mecanismos de urgente consideración, con tantos aspectos incluidos en esa ley, eso realmente debilita la democracia. Entonces, también esto, que incluye temas sensibles como algunos de los que nombré, nos plantea una perspectiva a futuro. ¿Qué país y qué definiciones nosotros queremos tener como sociedad con respecto a la educación? ¿Cuál es la educación que queremos para los estudiantes? ¿Cuáles los planes el proceso de acceso a la vivienda, pero también el proceso de independización? Y acá me parece importante poner en perspectiva esta ley o analizar esta ley desde una perspectiva primero de género y de edad. Capaz que porque me toca ser mujer joven y del interior, pero quienes nacemos, vivimos y desarrollamos toda nuestra vida en el interior sabemos que somos las mujeres las que accedemos a los puestos de trabajo más precarios, somos las mujeres las que en el marco además de los lugares más precarios de trabajo, también a igual tarea tenemos menor remuneración en comparación con los hombres, y somos las mujeres quienes, casi el 90% de las jefaturas de hogar son sostenidas son jefaturas femeninas, es decir, los hogares son sostenidos por mujeres trabajadoras con hijos a cargo. Y eso no es un dato menor, eso tiene que estar arriba de la mesa cuando nosotros pensemos qué es lo que vamos a poner en el sobre el 27 de marzo, porque esta ley lo que hace es ir en contra de las mujeres y sobre todo de las mujeres más pobres. Sabemos que la pobreza hoy en nuestro país tiene cara de mujer y cara de niño, y esta ley con la reglamentación, por ejemplo, de los desalojos express, lo que está favoreciendo es que cada vez más mujeres jefas de hogar y con niños a cargo estén en condiciones más vulnerables al momento de negociar, al momento de garantizar su hogar, su vivienda. Y también es a esos niños más vulnerables, porque tienen menos oportunidades, a los que estamos condenando cuando hoy en esta ley tiene un capítulo entero de educación donde tiende a la privatización de la educación. A veces cuando nosotros desde los sindicatos de la educación o desde las comunidades educativas ponemos esto en la mesa, ¿no? De que decimos de que esta ley o los artículos que impulsamos para anular fomenta la privatización de la educación, nos tildan de mentirosos y nos tildan de que estamos faltando a la verdad y que estamos haciendo prácticamente que un terrorismo con las declaraciones. Y en realidad acá lo que se está haciendo es debilitando la educación pública y permitiendo la introducción del mercado internacional, pero también del mercado en la regulación de la educación y en la regulación de los planes de estudio que van a tener los chiquilines, y eso es privatizar la educación. No lo hacen de forma directa, pero abren la puerta para que eso suceda. Por lo tanto, no es una mentira, tampoco es una verdad a medias, es una posibilidad que no estaba prevista, no estaba contemplado antes, porque claramente antes la ley de educación decía que el Uruguay no iba a suscribir tratados internacionales que tendieran a privatizar la educación, y ahora ese artículo o esa parte de la ley de educación se saca, por lo tanto se tiende o se habilita a que regule que la educación de nuestros gurises y de nuestras gurisas, de nuestros chiquilines, esté regulada por el mercado. Y
sabemos perfectamente que cuando la educación está regulada por el mercado, quienes acceden a esa educación son quienes tienen la capacidad económica para poder solventarlo. Y no son los chiquilines de los hogares más pobres los que van a poder tener la posibilidad de pagar ese costo. Por lo tanto, estamos hipotecando el futuro de nuestro país, porque el futuro de nuestro país justamente son los chiquilines. Entonces, creemos que esta ley realmente retrocede en muchos aspectos y creemos que es fundamental poder dar una señal clara del 27 de marzo de cómo nosotros, del futuro que queremos, y también una señal clara de cómo entendemos como sociedad en su conjunto de que se construyen los procesos legislativos para nuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno, ahora hablaría Eduardo Antonini, y es para mí un placer presentar al diputado de nuestra zona por el Frente Amplio en cuanto a la cercanía territorial. Él resume que vivió su infancia y adolescencia a pocos cuadros de acá, en la calle 26, en otro Punta del Este, sin torres y sin rambla, con la playita del Disco, hoy desaparecida y ocupada por el puerto. Tiene 2 hijos, Ana Clara y Caetano. Comenzó a militar en la Facultad de Derecho allá por el 85, fue militante gremial de los artesanos, integrante del Movimiento de Participación Popular desde su creación, miembro de las direcciones nacional y departamental de dicho movimiento. Ocupó distintas responsabilidades institucionales, fue secretario político de la Presidencia, de la Junta Departamental, coordinador de municipios y después fue director de descentralización de la Intendencia de Maldonado. Fue edil departamental y actualmente es diputado del Frente Amplio por Maldonado. Integra la Comisión de Turismo del Parlamento, de la cual ocupa actualmente la vicepresidencia y que ha tenido un activísimo papel en los últimos días, en los últimos tiempos. Integra la Comisión de Defensa Nacional de la Asamblea General y es vicecoordinador de la bancada de la 609. Moquito. Buenas noches. Para mí es un gusto estar acá. Siento que la Liga de Fomento es mi casa, es un lugar en el que siempre ha estado abierto a todo tipo de actividades culturales. Fíjense que estamos en una sala que se llama Carlos Ribeiro, y la Liga de Fomento siempre ha estado en todos los movimientos de Punta del Este. Así que es un placer para mí haber sido invitado a charlar acá sobre una ley que es una ley muy especial, que rompe un poco la tradición que tenían los gobiernos, los diferentes gobiernos, por lo menos los gobiernos que yo recuerdo que son después de la dictadura, ¿no? De la dictadura en adelante, siempre hubo un respeto por el Parlamento, hubo un respeto por la discusión de las leyes. Pasó por todos los partidos políticos que gobernaron ese dar tiempo para discutir una ley, para recibir opiniones de la sociedad organizada, de la academia, y poder tener esos debates de discusión que obviamente después se saldaban con quien tenía las mayorías, pero había un debate que se daba. Y las leyes de urgente consideración fueron usadas, si no me equivoco, creo que por todos los gobiernos después de constitucionales a partir de 1985. Pero, y hay un pero, y una gran diferencia con esta ley de urgente consideración. Todas las leyes de urgente consideración trataban sobre un tema en especial, un tema específico, con algunos artículos, más o menos, pero de un tema. Yo recuerdo la de 2005, cuando este país estaba sumido en una crisis
profunda crisis social y económica y era imperativo la creación de un Ministerio de Desarrollo. Entonces ahí, el entonces presidente Tabaré Vázquez envió al Parlamento un proyecto de ley para crear el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES. Y se discutió, pero era un tema, y era un tema de urgencia. A nosotros nos cae en el año 2020, en medio, recordemos, de una pandemia mundial de la cual no nos escapamos, una pandemia que nos trajo un montón de problemas sanitarios, pero a su vez nos trajo muchísimos problemas sociales y económicos. ¿Y qué no voy a decir que estamos acá en Punta del Este, donde el turismo y las actividades relacionadas con el turismo son la vida para nosotros? Y no tuvimos temporada y se nos caía todo. Yo no quiero ahondar en los problemas que sufrimos en esta zona, porque todos lo conocen. Pero en medio de eso entra una ley de urgente consideración con 500 y pico de artículos, dentro de los cuales había un programa de gobierno, programa entero de gobierno, pero no había un solo artículo que atendiera la emergencia sanitaria, ni la económica, ni la social. Yo tengo que decir, porque a mí me gusta ser coherente en la vida, lo mismo que dije el día que comenzó la discusión en el Parlamento. Esta ley, en general, no toda, pero en general, tiene artículos que afectan, atentan a la idiosincrasia del uruguayo y nos hacen perder a los ciudadanos derechos y garantías. Y tiene una serie de artículos que son nefastos. Lo dije y lo sostengo. Salió con 400 y algo de artículos, pero recuerden, y reitero, ni un artículo que atendiera la emergencia ni sanitaria, ni social, ni económica. Pero tenía la ley del chorizo artesanal, estaba incluida ahí. Por una paradoja. Lo cuento porque era como la Biblia y el calefón, el contenido de esa ley de urgente consideración. Tenía el chorizo artesanal, que se votó, y 2 meses después, cuando llegó la ley de presupuesto, lo derogaron. Pero tenía. Tenía la creación del Ministerio de Ambiente, y lo votamos, porque estábamos de acuerdo. Y votamos, creo que el 50% más o menos, de los artículos que tenía la ley. A pesar de que discutimos la constitucionalidad de una ley ómnibus, una ley que tenía 500 artículos, cuando las leyes de urgente consideración son para tratar un solo tema. Lo digo para situarnos en qué era el tema. Y es una ley que atenta contra la forma de pensar que tenemos los uruguayos. Miren, nosotros somos hijos del Uruguay ballista, de ese Uruguay, y lo digo ballista, pero también de ese sentir que como uruguayos tenemos también los votantes y simpatizantes de otros partidos. Esa impronta de un Estado fuerte que es el escudo de los más débiles, como decía Pepe Valle. Ese Uruguay que fundó empresas públicas y que esas empresas públicas generaron ganancias a través de la historia y esas ganancias fueron distribuidas en la sociedad en forma de salario, en forma de educación, en forma de salud, en forma de seguridad. Es lo que hace el Estado. Nosotros, eso es una impronta, un ADN que tenemos. Estos 135 artículos que nosotros queremos derogar, muchos de ellos atentan contra esa forma de ser y de sentir que tenemos los uruguayos. Y no quiero que se queden con lo que dije del vallismo, porque sí, es la impronta del vallismo, pero también yo quiero recordar a Wilson Ferreira Lunate diciendo que es criminal que un país que produce alimento para 30 millones de personas no tenga la capacidad de
tener sin hambre y con las necesidades cubiertas a 3 millones de habitantes. Un Wilson Ferreira que tenía un proyecto de reforma agraria, que, bueno, vale decir, capaz que era más adelantado que el que tenía la izquierda. Pero era la impronta esa de un Estado fuerte, un Estado regulando, esa impronta con la que todos nosotros nos criamos. Yo fui a la escuela pública, a la escuela 5, fui al liceo, fui de la generación que inauguró el liceo de la Parada 5. Y muchos de ustedes también. Como decía Mariana, yo no quiero entrar puntualmente en el resto, pero hay cosas que, miren, cuando el mundo avanza y cuando la educación inicial es totalmente necesaria, nosotros empezábamos, era obligatorio cuando yo empecé la escuela, desde el primero, jardinera, optativo, pero el mundo fue cambiando. La educación inicial es muy importante. Esta ley, estos 135 artículos en los capítulos de educación, le saca la obligatoriedad a la primera educación, a la educación inicial. Y tiene otra cosa que es mucho más grave. Le saca la obligatoriedad al bachillerato. Entonces, yo les pido que piensen conmigo. Mi hijo empezó tercero del liceo. Seguramente los hijos de muchos de ustedes van a ser tercero y van a ir a cuarto, van a empezar el bachillerato. Porque bueno, porque hay una familia atrás sosteniendo, pero no todos los hogares, sobre todo los hogares más débiles, los de menos recursos, los más necesitados, ahí es donde comienza, si no hay obligatoriedad, comienza la deserción. Entonces, al quitarle la obligatoriedad al bachillerato, la LUC está administrando las desigualdades y diciendo, el que puede, puede, y el que no puede, que quede por el camino. Y eso, yo estoy seguro que como vecinos del departamento, ninguno de ustedes quiere esas cosas. Tiene otros temas. Se habla mucho de los alquileres y del desalojo express. Usted me dice, desalojo express. La ley dice, créase el desalojo express. No lo dice. No lo dice. Ahora, permítame un segundo para contar que hay 6 artículos en la ley de urgente consideración que tratan sobre el alquiler sin garantías. Alquiler sin garantías que ya existía en el país. 1 de cada 5 alquileres en nuestro país es sin garantía, desde antes de la ley de urgente consideración. Y toco el tema del alquiler porque el Maldonado afecta y toca muy directamente. Nosotros vivimos en un lugar que es un paraíso de belleza natural y también es un lugar donde hay muchas desigualdades. Y donde la tierra tiene un valor altísimo. Altísimo. Así que muchísimos vecinas y vecinos de Maldonado alquilan, porque es para un trabajador, para el trabajador medio, es muy difícil adquirir un terreno o adquirir una casa. Entonces, los alquileres, algo que en Maldonado se siente. Nosotros no queremos derogar, de hecho votamos 5 de los 6 artículos, porque está bien, ya existía el alquiler sin garantía, pero está bien ese reglamento, no nos parece mal, no nos pareció mal, lo discutimos, lo votamos. Ahora, ¿cuál es el artículo de ahí que queremos derogar? Es el que genera terribles desigualdades y pérdidas de derechos para el Estado. Imaginen que normalmente quien alquila sin garantía es quien no tiene acceso a un empleo público para llegar a la Caja Nacional, o quien no tiene una propiedad para ponerle garantía, o quien no puede pagar un seguro, esos que hoy se compran seguros de garantía. ¿Quiénes? Y son los hogares normalmente de trabajadores menos privilegiados, muchos trabajadores informales o trabajadores de menos recursos. Recordemos que
los salarios mínimos, y hay muchos vecinos y vecinos de Maldonado que ganan salarios mínimos, que oscilan por ahí, que 25.000 pesos. ¿Qué sucede con este artículo que nosotros puntualmente queremos derogar? Dice que si usted se atrasa en un alquiler 3 días, es pasible de mora en que se le inicie el desalojo. 3 días. ¿Cuándo? Con la ley, si hay algún abogado presente y me equivoco en el número, pero la ley 14.129, la ley de los alquileres, decía que usted inicia por mal pagador, pero no con una mora de 3 días, y usted tiene 6 meses para iniciar, para hacer un desalojo. Y si es buen pagador, 1 año. ¿Por qué? Porque fíjense que a nadie le gusta que lo saquen de su casa, donde sus hijos van a una escuela, donde usted va, normalmente alquila cerca de un trabajo donde usted trabaja. Entonces, esos plazos que daba la ley uruguaya de alquileres, daba garantías de que nadie iba a ser desalojado de un momento a otro. Acá, con este artículo que nosotros pretendemos derogar, en 3 días, quien alquila y se atrasó 3 días, entra en mora automático. Y si se quiere poner al día, no me corra, voy a pagar, porque a ver, le puede pasar a cualquiera que se demore 3 días en pagar en el trabajo. Para ponerse al día, tiene que pagar el 60% del alquiler. O sea, si el alquiler usted pagaba 20.000 pesos, se demora 3 días, entra en mora, tiene que pagar para ponerse al día 36.000 pesos. ¿A quién afecta? Y afecta a los más débiles y a los más vulnerables. Por eso nosotros pretendemos derogar este artículo, porque lo creemos injusto. Y estoy seguro que cualquiera de ustedes va a decir, bueno, es injusto. Es injusto. Yo podría hablar de muchos temas más, pero hay más compañeros ahí esperando, así que quiero resumir en eso. Miren, estos 135 artículos que nosotros pretendemos derogar tienen cuestiones objetivas y tienen cuestiones muy subjetivas. Objetivo es, por ejemplo, el aumento de los combustibles, cómo lo regula, y dice que cada 2 meses puede haber aumento de combustible. En los hechos, en estos 2 años ha aumentado 36% el precio de los combustibles. Y cuando aumentan los combustibles, nos aumenta el costo de vida. Nos aumenta el costo de vida y tenés que pasaste de pagar un paquete de fideos Adia de 34 pesos a 78 y pasaste de comprar un litro de aceite común de 60 pesos a 140. Es lo que todos sabemos que nos pasa. Se te disparan los precios. Eso es lo objetivo. Lo subjetivo es que las políticas económicas que comenzó a aplicar el gobierno y las comenzó a aplicar antes de la pandemia, con el aumento del dólar que también disparó la inflación, lo que hizo fue que el 95% de las uruguayas y los uruguayos perdieran poder adquisitivo. Y solo apenas un pequeño 5% de uruguayos y uruguayos se vieron beneficiados con eso. Entonces, esta ley, estos 135 artículos, en realidad, de forma subjetiva, nosotros lo sentimos cuando abrimos la heladera y no están los comestibles que tenemos. Lo sentimos cuando podemos perder el adquisitivo, lo sentimos cuando vamos a pagar la cuota de la moto o del auto y aumentó tanto que es difícil de pagar. Aumentó la unidad indexada y aquellos trabajadores que tenían su casa, pagando la cuota de su casa, el préstamo del banco, se les hace dificilísimo pagar. Nos afecta en el bolsillo, nos afecta en los derechos, nos afecta en un montón de cosas estos 135 artículos. Por eso agradezco la oportunidad de poder conversar con ustedes y les pido que lo piensen, les pido sobre todo, no le crean a Antonio. Vayan con cualquier aparato celular, con cualquier computadora,
que por suerte en este país hay muchísimos teléfonos celulares, creo que hay 2 por persona en promedio, que no todo el mundo debe tener un celular, pero muchos lo tienen. Y en el que en la casa que no lo hay una tablet de entrar y unir a Picar. Y si no, hay una computadora del plan igual, donde se puede acceder y buscar los 135 artículos, y cada uno de ustedes puede mirar y ver si está de acuerdo o no está de acuerdo, si considera justo o no considera justo eso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vamos a hacer el 27 de marzo? Vamos a ser legisladores, cada uno de nosotros va a decir, quiero derogar esto o no quiero. Y eso es muy importante. La democracia directa es muy importante. En este país es una tradición, no es un palo en la rueda. En este país, en el periodo pasado, quienes hoy son gobierno impulsaron tres instancias de plebiscito o referéndum. Así que la democracia directa no es un palo en la rueda. Muchas gracias. Bueno, yo tengo el enorme placer de presentar a Norma Lilian Kichichian, una mujer muy modesta, compañera de todas las horas durante muchos años en la lucha por las mujeres y por la igualdad de derechos de las mujeres. Es nieta e hijo de armenios emigrados al Uruguay luego del genocidio armenio, cosa que reivindica en todo momento. Es casada con Raúl González, con quien tiene 2 hijos, Mariana y Leandro. Es abuela de 5 nietos, Bruno, Felipe, Facundo, Lola y Victoria. Como estudios, escuela y liceo de la órbita pública, formatura en turismo, cuando aún no existía la licenciatura en nuestro país. Actividad política, militante del Frente Amplio desde sus orígenes, fue una de las primeras delegadas por las bases de Montevideo al plenario nacional, edila departamental por el periodo 1990-95, directora de turismo de la Intendencia de Montevideo entre 1990 y 95, diputada entre el 2005 y 2006. Durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio fue subsecretaria de Turismo y Deporte durante el primer periodo y ministra en los 2 siguientes de la cartera de Turismo. Actualmente es senadora nacional por el Frente Amplio. Es hincha de Defensor Sporting y ferviente seguidora de la selección uruguaya de fútbol. Yo también. Lilian. Gracias, Ivana. Soy por supuesto. A ver si está prendido. Bueno, voy a empezar por lo más obvio, ya lo han dicho todos, agradecer enormemente a la Liga. Es un lugar que yo personalmente quiero mucho, en el que interactuamos muchos años, porque cuando me sentaba acá me sentaba a rendir cuentas, era una realidad bastante diferente, pero de una actividad que por suerte se fue consolidando en el Uruguay como el turismo, creciendo, siendo una actividad económica de primer nivel, generadora de empleo, y por lo tanto para mí fueron años de mucha satisfacción poder trabajar y conocer y respetar a las personas como los miembros de la Liga de Fomento y Turismo, con los que seguramente muchas veces no teníamos coincidencias, pero donde siempre pudimos interactuar y trabajar juntos lo público y lo privado, como es imprescindible en esta actividad. Así que les agradezco esta apertura. Hoy estamos en otra función, somos senadoras de nuestra fuerza política. Durante 15 años gobernamos para todos los uruguayos y así debía ser. Y hoy representamos a nuestra fuerza política que, como ustedes saben, está acompañando este plebiscito. Yo creo que después podemos contestar algunas preguntas porque es bien difícil abordar los 135 artículos y eso ha sido complejo para la campaña y para alguna gente todavía desconocida. La prueba está que todas las encuestas coinciden en que tenemos un altísimo número de indecisos. Eso desmiente un poco el discurso
oficialista del gobierno, diciendo que esto lo tenía la gente, que esto la gente lo conocía y que era necesario instrumentarlo. Les puedo asegurar que incluso muchos senadores del gobierno, cuando llegó la ley de urgente consideración al Parlamento, no la conocían. Y por supuesto que la gente, ni en octubre, ni en noviembre, cuando votó presidente y vicepresidente y diputados y senadores, y también un plebiscito del vivir sin miedo, ustedes se acuerdan porque los plebiscitos han sido siempre herramientas en la política y en la democracia uruguaya, no conocían el contenido, conocían un título, conocían que el gobierno quiere una ley de urgente consideración, pero los 30 o 40 temas centrales que incorpora la LUC no eran conocidos por nadie. Y como bien decía el diputado Antonini, este país tuvo desde la salida de la dictadura 13 leyes de urgente consideración. Las 13 leyes tenían en su conjunto 400 artículos. Ustedes imaginen lo que significa que una ley que tenía 500 terminó en 470, discutirla en 45 días en cada cámara. Alguien hizo incluso los minutos, se trabajaba, el senador Vergara era miembro de la comisión que la discutió. Si dividiéramos las 10, 12 horas por día que se estaba trabajando por los artículos, no dio ni 10 minutos por cada artículo para poder analizarlo. Y son artículos que hablan de la vida de la gente. Por lo tanto, ni estamos contra la LUC, estamos contra 135 artículos, ni es palo en la rueda, porque yo les puedo asegurar que producto del drama de la pandemia que ha vivido en Uruguay, nosotros, los parlamentarios del Frente Amplio, votamos todos y cada uno de los proyectos de apoyo a la gente que llegaron al Parlamento, algunos de un día para otro, y que lejos de ser un palo en la rueda, bueno, hasta hace pocas horas votamos el proyecto de Casa de Galicia, que ha sido muy discutido, pero incluso el gobierno no tenía los votos de sus senadores y el Frente Amplio los dio, es decir, lejos del palo en la rueda. Lo que nosotros queremos, estamos convencidos que el contenido de esos 135 artículos debe derogarse, no debe incorporarse a la normativa uruguaya, porque incorpora, no solo no mejora algunos de los temas que dice mejorar, como la enseñanza, como la educación, como la vivienda. Miren, hay un capítulo que dice emergencia habitacional de vivienda, y lo único que contiene es el alquiler sin garantía, que ya existe en el Uruguay, porque la ley de vivienda lo contempla, sino que lo nuevo que tiene este proyecto es el desalojo express. Por lo tanto, en un país donde en el decreto, antes de la LUC y antes de la pandemia, porque acá hubo un decreto que le bajó un porcentaje muy grande del presupuesto a todas las empresas públicas y ministerios, lo que llamamos el decreto 2020, fue antes de la pandemia, fueron los primeros días del gobierno, perdió 17% el Ministerio de Vivienda y después en la rendición de cuentas perdió otro 15%, es decir, en un país con 40% menos de presupuesto para la vivienda, el desalojo express es una aspirina en un tumor, porque la gente que va a ser desalojada, que puede ser tentada para alquilar, que va a ser desalojada, va a terminar finalmente en un nuevo asentamiento. Y porque además a nosotros nos parece que la solución, yo he hablado con muchos inmobiliarios, también con muchos inmobiliarios de Punta del Este, no sé si acá hay alguno, pero yo he hablado con muchos inmobiliarios, es decir, nosotros no es que solo estamos defendiendo al que alquila, también estamos defendiendo al propietario, a ese propietario que necesita de ese alquiler porque es parte de sus ingresos, porque esa inestabilidad no lo ayuda. ¿Qué es lo que nosotros creímos en nuestros gobiernos que había que hacer? Y eso se ha ido perdiendo, es el fondo de garantía, porque lo que se necesita es garantía. Y hay gente que no las tiene, efectivamente, y el Estado debe cumplir esa función. Ahora, cuando el único objetivo del Estado es bajar
el déficit fiscal, es indudable que el resto de las cuestiones que hacen a la vida de la gente van a sufrir. Ese es un capítulo que a nosotros nos preocupa mucho y que espero el lunes, que voy a un debate con el senador Coitiño en Canal 5, poder profundizar todavía un poco más. Sin ninguna duda, miren, hay algunos artículos que nosotros queremos derogar que ojalá se deroguen porque el gobierno ya no los aplica o los cambia. Tanto el aumento de penas para el microtráfico, que obliga a meter presa 4 años a una mujer, madre de 4 hijos, porque traficaba 30 gramos de marihuana, y está mal, y esa persona debe pagar por eso, pero lo que no se puede es aumentar en el microtráfico y ser muy benévolos con el que exportaba 4 toneladas de cocaína a Europa, que está en su casa con prisión domiciliaria y hasta permitido a salir a casarse en la Argentina y volver. El drama es mucho peor, los niños están en el INAU, la madre está detenida, no solucionamos absolutamente nada. Algunos delitos nosotros votamos el aumento de las penas, a los violadores, a los delitos esos más duros, los votamos, pero a la prueba está que es inaplicable y que es un disparate llenar solamente la cárcel de personas con estas características, porque algún día van a salir, ¿verdad? Por lo tanto, si además de todo la LUC dice que no podés redimir pena por estudiar y trabajar, ¿qué va a pasar con esas personas que están presas? Cuando salgan vamos a tener 10 veces más problemas de seguridad si no trabajamos en una línea que mire un poco más hacia adelante. Y creo que ahí la jueza, hay una jueza estos últimos 15 días que la sacó de la cárcel a esa mujer, porque se dio cuenta que el daño era mucho mayor que lo que se quería redimir. Y lo mismo está pasando con los combustibles. El artículo del precio de paridad de importación que la LUC dice que se fijará a partir de lo que la UCEA diga cada 2 meses, pero que el gobierno reglamentó para que fuera cada mes, todavía lo achicó más, no lo están aplicando. Yo tengo que pensar que la mejor manera de defender la LUC que tiene el gobierno es no aplicarla, porque miren, si lo hubiera aplicado todavía el aumento sería muchísimo mayor, porque tiene que quedar en manos del Poder Ejecutivo y tiene que haber una previsibilidad mirando el entorno, mirando lo que está sucediendo en el país y dando certeza. Los pequeños empresarios, los industriales, la gente vinculada a los servicios, no puede tener la incertidumbre de no saber cuánto va a costar el combustible el mes que viene, porque debe planificar su año de trabajo. Y ha generado además de un crecimiento enorme, en los 15 años de nuestro gobierno se aumentaron 23 pesos los combustibles, y solamente en este año y medio, 2 años, 20 pesos. Por lo tanto, y bueno, y con el futuro de sacar el factor X, que es una cosa que se ha inventado al supergas, por lo tanto también el supergas, que es el combustible de los más vulnerables, también va a aumentar. Ni que hablar en otros temas vinculados más bien al Uruguay más profundo, al rol que ha jugado el Instituto de Colonización en este país. Le sacaron el 90% del presupuesto y en la LUC se venden 55.000 hectáreas, por lo tanto lo dejan inoperante. Ese objetivo que ha costado siempre mucho en este último tiempo, porque hay una tendencia de la gente a vivir en las ciudades, porque bueno, los medios de comunicación hacen lo suyo también y parece más tentador, pero esa política de afincar gente en el campo desaparece absolutamente y pierde su esencia, una ley que es una ley realmente que fue de avanzada en el Uruguay, como es la ley de creación del Instituto Nacional de Colonización. Yo dejaría los temas de la inclusión financiera para el contador, pero quiero decirles, quiero que también, puedo hablar de lo que quiera, pero decirles que acá ni hay palo en la rueda,
ni queremos votar contra la LUC, se vota contra estos 135 artículos, y lo que decimos es el 28, porque esa es la historia del Uruguay. El 28 tenemos que todos juntos, alrededor de una mesa, analizar qué hacer con estas cosas que si se hubieran incorporado a la normativa uruguaya, miren, les aseguro, lejos de ser una solución para ninguno de los temas. Hay otros más áridos de los que no se habla, como es la inteligencia del Estado, que es bien importante y donde la LUC consagra que no deben informarle ni siquiera a veces al Parlamento, sí algunas veces, pero no todas las veces, y por supuesto ninguna otra información. Hay cosas muy de fondo que cambiarían profundamente la democracia uruguaya. Por lo tanto, mi mensaje es: creo que hay que derogar para tener espacio para analizar temas que son centrales, porque si quedan en la normativa uruguaya van a cambiar profundamente la vida de los uruguayos. Y ni que hablar de turismo. Yo no quiero decir nada de turismo porque no existe la LUC. La LUC se votó en junio. Ya estábamos en la peor crisis de la historia, producto de la pandemia, no solo en el Uruguay, en el mundo. No le echo la culpa más que a la pandemia, pero ahí deberían haber reaccionado e incorporar en una ley que se llama de urgente consideración una actividad que genera lo que genera, que es una actividad económica de primer nivel, que genera más de 100.000 puestos de trabajo y que genera las divisas que genera. En algún momento volveremos a tener, y ojalá así sea, los visitantes que Uruguay supo ir construyendo a lo largo de 30 o 40 años de política de Estado. Porque yo creo que hay algunos temas, seguramente, siempre lo digo, en las políticas económicas no nos vamos a poner de acuerdo, porque ahí tenemos miradas de país muy diferentes. En el turismo, en algunas otras cuestiones vinculadas a la educación, podríamos, si queremos, construir esas políticas de Estado. Por eso creo que hay que derogar, creo que después, al otro día, debemos seguir dialogando entre todas las fuerzas políticas, y que la gente, vote. Nosotros decimos en legítima defensa porque creemos que realmente la sociedad uruguaya se va a ver afectada si se incorporan estas normativas que están hoy adentro de esta ley de urgente consideración. Muchas gracias a todos por estar. Bueno, Mario Vergara no solo es contador público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas, es economista también. Es máster y doctor en Economía en la Universidad de California, Berkeley. Es profesor grado 5 de Teoría de Contratos, de Economía de la Regulación, de Economía de las Instituciones y de la Microeconomía Bancaria en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Ha enseñado a niveles de posgrado en Argentina, en Paraguay, en Perú y Cuba. Ha publicado libros y artículos en áreas de economía institucional, regulación de servicios públicos y economía bancaria a nivel nacional e internacional. Y bueno, tengo que decirlo, ha dirigido proyectos referidos a dichos temas por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es el ex jefe de estudios económicos del Banco Central del Uruguay. Es director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, URSEC, entre el 2001 y el 2005. Es subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas entre el 2005 y el 2008. Es galardonado con el Premio Internacional 2008 Ellis y Waterhouse de la Universidad de California. Es presidente del Banco Central del Uruguay entre el 2008 y el 2013. Es ministro de Economía y Finanzas del Uruguay desde diciembre del 2013 hasta el 2015. Fue presidente del Banco Central del Uruguay del 2015 al 2018 y es senador de la República en el 2020 al 2025. Realmente un honor que estés con nosotros, Mario. Si hice todo eso, con razón ando medio cansado. Y es hincha de Peñarol. Soy un tipo feliz. La verdad que felicito a la Liga de Fomento
por generar estos espacios, porque contribuyen tanto para argumentar hoy por el sí, como el próximo lunes, ya le hago la propaganda, por el no, porque si algo tenemos claro es que la gente necesita informarse más. El gobierno se sorprendía hace poco por una encuesta que le decía que la gente no estaba informada de lo que tenía que votar. Y esa era una de las cosas que nosotros criticábamos. ¿Cómo iba a estar informada si tuvimos que tratar esto a la carrera, de manera atropellada, con los tiempos que decían los compañeros, de temas tan importantes que afectan a la vida cotidiana de la gente, con delegaciones que querían opinar sobre estos temas aún en el marco de la pandemia y que los atendíamos en 2 salas simultáneas, y como en los bailes, cada 15 minutos los sacábamos como chorizo. O sea, poco lo que se escuchó a la ciudadanía, a la academia, a los expertos, a los organismos internacionales, a la sociedad civil. Son temas relevantes. Lilian proponía revisar los 135 artículos y Antonini también, ¿verdad? Así que bueno, empecemos por el artículo 1. ¿No? Está bien, los 135 no, pero vamos a empezar por el artículo 1. El artículo 1 es el que trata de la legítima defensa. ¿Y quién no está de acuerdo en que si alguien entra a tu casa hay riesgo de vida, hay riesgo de agresión física? Por supuesto que tiene que figurar la legítima defensa. Nadie cuestiona eso, pero eso ya existía en la normativa actual. Lo que agrega la LUC no es eso. Lo que agrega la LUC, y por eso queremos derogar ese artículo, es que se aplique la legítima defensa cuando lo que está en juego no es ni la vida ni la agresión física, sino los bienes materiales. Y dice explícitamente que se puede aplicar cuando hay un riesgo patrimonial, aun cuando no haya un riesgo de agresión física ni un riesgo de vida. Y eso es un exceso, es una desproporción. Yo creo que la sensibilidad de la sociedad uruguaya difícilmente puede acompañar la idea de que la respuesta a un hurto sea un asesinato. A veces el presidente o legisladores del gobierno dicen, pero que nos digan qué pasó, qué daño ha hecho. Bueno, hay casos, ya hay casos que lamentar en base a esto. Porque cuando un productor en Florida le pega un tiro a un delincuente que le estaba tratando de robar una oveja a 50 metros, eso es la legítima defensa de la luz. Matar a un ladrón con un aval legal. No podemos nosotros, creo yo, avalar legalmente ese tipo de circunstancias. Porque no había riesgo de vida, no había riesgo de agresión física, ni nada. Pero además hay un discurso que de alguna manera estimula este tipo de cosas. Y seguimos viendo circunstancias tristes. Un vecino que le pegó un tiro a otro que estaba arreglando los cables en la azotea. O el otro día un señor que agarra tiros a 2 peones del predio de Diego Forlán que estaban preparando el potrero para una fumigación. El tipo fue a discutirles y terminó pegándole un balazo en el pecho a uno. O sea, claro que hay circunstancias que ya tenemos que lamentar en esta materia. Y realmente uno puede entender la impotencia, la bronca del momento, porque nos pasa hasta cuando nos roban, no sé, el celular en la calle. Uno puede decir, lo mataría al tipo. Pero una cosa es decir en el momento, lo mataría, otra cosa es pegarme un tiro. Y que eso tenga un aval en la ley. Creo que es razonable pensar que este artículo no puede estar en el ordenamiento jurídico de Uruguay. Decía bien Lilian que nosotros no vamos ni contra toda la luz, incluso en los temas de seguridad, ni siquiera vamos contra toda la sección de seguridad pública. La sección de seguridad pública tiene 117 artículos. Nosotros vamos solo contra 33. Nosotros votamos mucho, votamos aumentos de pena, violación, abuso sexual, delitos de cuello blanco de narcotráfico, de lavado de dinero. Pero como bien decía Lilian, el aumento inconsistente de penas al narcomenudeo, a situaciones del tipo de las que Lilian relataba,
no es la tendencia en el mundo. En el mundo no pasa por meter a todo el mundo preso, sino que pasa por reprimir, castigar, sí, pero también pensar en la rehabilitación. Yo a veces digo un poco en caricatura que estamos muy acostumbrados a ver películas y series que terminan cuando agarran al delincuente y lo mandan a la cárcel. Pero en realidad ahí no termina la película. La película, ahí empieza otra película, la de la rehabilitación. En Uruguay, así como no hay pena de muerte, con lo cual lo de la legítima defensa no cabría en la lógica del ordenamiento jurídico uruguayo, tampoco hay cadena perpetua. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento los delincuentes van a volver a la sociedad. Ahora, no va a ser el mismo que vuelva si hubo una política de recuperación, si se le estimuló a trabajar y estudiar, si tuvo penas con formatos alternativos a la prisión, que si entra en una prisión fuera de control. Y este aumento generalizado de penas, inconsistente como decía Liliana, se aumentan desproporcionadamente las penas a la gente más vulnerable, pero no al crimen organizado. Y entonces, ¿qué pasa? Lo advirtió el Frente Amplio, lo advirtió el comisionado parlamentario de cárceles, que todos saben que no es Frente Amplista. Lo advirtió el relator de Naciones Unidas, las cátedras, la academia. Lo advirtieron los expertos, la sociedad civil, que esta estructura de penas lo que iba a traer es un aumento desproporcionado de la gente privada de libertad y serias dificultades en la situación carcelaria. Pues en un año, lamentablemente, esos vaticinios se están cumpliendo. No es terrorismo verbal, como dicen ellos que nosotros hacemos, es una realidad. Los presos en Uruguay pasaron de 11.000 a 14.000 en un año. Y las cárceles están en una situación gravísima. Nunca fueron maravillosas, pero habían mejorado bastante en el hacinamiento, en políticas de rehabilitación, en cambios institucionales. Pues todo eso se ha venido abajo en un año y hoy el ministro no puede explicar cómo se le escapa a un preso, porque se pone a pelear con el otro ministro a ver quién tiene la culpa. No puede explicar cómo hay un recluso que durante un mes y medio es secuestrado y torturado adentro de una cárcel. Se habla del tema de que ahora sí se respalda a la policía. Uno ve los carteles en la calle con el celeste diciendo la LUC respalda a la policía. ¿Cómo se respalda a la policía? ¿Con arengas? No es la mejor forma. Antes de que gobernara el Frente Amplio, la policía salía, y gobernaban blancos y colorados, la policía salía a patrullar con uniformes que en vez de azules eran grises, de raídos que estaban, con armas sin balas, con chalecos vencidos, sin tecnología, sin infraestructura, sin cámaras, con salarios de hambre. Todo eso mejoró en los 15 años de gobierno del Frente. Pues ahora eso es respaldar a la policía. Formación, profesionalización. En estos 2 años estamos yendo para atrás. Los salarios volvieron a caer. Hay 20.000 chalecos que vencieron el año pasado y todavía no repusieron. Se está desprestigiando la carrera policial. Se desestimula el ingreso de jóvenes porque se prefiere que actúen los retirados policiales. No me los imagino corriendo delincuentes por la calle. O sea, acá hay un tema de que hay un falso discurso de respaldo al accionar policial. Y más bien hay una arenga que genera un mensaje complejo. No para la policía en general, para la mala policía. Porque la inmensa mayoría de la policía actúa dentro del marco legal, las normas y los procedimientos. Pero hay una partecita de mala policía, como hay en todas las profesiones, ¿sí?, que están estimulados, de hecho, por un discurso a situaciones de abuso, en parte amparadas por la LUC, porque antes de la LUC, cuando había una detención, por la forma en que se registraba, se daba inmediato aviso a la Fiscalía y al defensor.
La LUC permite que haya 4 horas entre la detención y el aviso a la Fiscalía. Y hoy, el otro día, el Instituto de Derechos Humanos del Parlamento presentó un informe con 106 denuncias de defensores públicos sobre abuso policial y maltratos, que no es como dice el ministro Heber, que son denuncias genéricas. No, muchas de esas están en los expedientes policiales. Entonces, no es esa la forma de respaldar, entre comillas, a la policía. Respaldemos a la buena policía, reivindiquemos la profesionalización y los apoyos de equipamiento, de infraestructura, de tecnología, de salario. No es lo que está haciendo este gobierno y no surge de la LUC. Nos quieren hacer creer que gracias a la LUC bajaron los delitos. Los delitos bajaron 2020-2021, pero no por la LUC. Los delitos empiezan a bajar en marzo del 2020, cuando aparece la pandemia. La LUC se vota 4 meses después. En marzo ni siquiera estaba el proyecto de LUC en el Parlamento. Difícilmente se puede hacer. Y cuando uno ve la evolución, por ejemplo, de los homicidios, hay bajas notorias en los ciclos de contagio de COVID que tuvimos. Bajaron en el arranque y después hay una baja muy importante en esos 3 meses fatídicos que tuvimos el año pasado. Lamentablemente, entre comillas, porque la movilidad social comienza a naturalizarse nuevamente, a normalizarse. Y lamentablemente esto está viniendo acompañado de un aumento de delitos. Los delitos en el último trimestre del año pasado son más altos que en el trimestre previo a la LUC. Lo que pasa es que, como se manejan todavía en promedios anuales, eso todavía no se vislumbra. Pero lamentablemente los delitos están volviendo a aumentar con la movilidad más normalizada. En educación ya se dijo los temas serios, pero para mí el más serio es, una cosa más. Se dice que bajaron los delitos, pero no bajaron en todos lados. Hay 7 departamentos en donde los delitos no bajaron. Y el tipo de delito que bajó es el asociado a la movilidad. Hay delitos vinculados, por ejemplo, a la violencia doméstica, que no bajó. Incluso los femicidios han aumentado. Yendo al tema de educación, el punto neurálgico para mi gusto tiene que ver con la erradicación de los consejos de primaria, secundaria y la educación técnica. No por un tema técnico de organización, por un tema de que ahí se erradica la participación docente a ese nivel. Y el argumento que escuchamos, el ministro de Educación estuvo 11 horas, ¿sí? Los demás estaban 15 minutos, pero el ministro estuvo 11 horas sí, por favor. Y el argumento era los gremios. Los sindicatos son el palo en las ruedas, la retranca, no son representativos. Acaba de votarse los representantes docentes en el CODICEN, o sea, en el Consejo Directivo Central, que ahí sí se mantuvo como consejo, pues los docentes votaron 72% de los representantes gremiales. Los 2 representantes gremiales en el CODICEN los 2 representantes de los docentes en el CODICEN son representantes gremiales. O sea que el tema de la representatividad, creo que la vida le ha dado un claro mentiz a esa duda. Hay otro tema también no se puede... A ver, lo que prometí, ellos dicen, en la LUC estaban las promesas de campaña. La reforma educativa no está en la LUC y difícilmente la puedan hacer de espaldas a los docentes. Tampoco estaban los 135 liceos modelos y cosas por el estilo. Hay un artículo que no entendemos, si alguien me lo puede explicar de por qué está ahí, ayudaría bastante, que es que se elimina la obligatoriedad de inscribir, o sea, los padres, madres, se les elimina la obligatoriedad de inscribir a sus hijos e hijas en un centro de enseñanza. Realmente no sabemos cuál es la fundamentación de ese artículo. En el tema vivienda, ya lo dijeron los compañeros, el tema del desarrollo express, quiero agregar un solo elemento, porque también se nos dice ahora gracias a la LUC se va a poder alquilar sin garantía, ya quedó claro que no
eso ya existía, pero además hay que dejar en claro lo siguiente. El bloque de vivienda tiene dos partes, alquiler sin garantía y desalojo express. No les gusta que llamemos desalojo express, pero que creo que con la descripción que dio Antonini queda claro que es una discusión semántica, ¿no? Pero lo que hay que dejar claro es que dentro de los 135 artículos que proponemos anular, no están los que hablan del alquiler sin garantía. O sea que si caen estos artículos, no cae el alquiler sin garantía de la luz. Están solo los artículos vinculados al desalojo express. En materia de derechos laborales, acá hay cosas serias realmente. Una tiene que ver con la inclusión financiera. La inclusión financiera que fue una estrategia impulsada del año 2014 que la sociedad uruguaya incorporó, abrazó, ¿sí? No solo por la excelente comunicación y propaganda que se hizo, aprovecho a decirlo porque Angélica Vitale participó de esas campañas, sino porque la gente entendió que el uso de medios electrónicos tenía todas las ventajas. En 2014, de los pagos que hacemos todos, solo el 8% era con medios electrónicos. Ahora es el 60%. Porque el uso de medios es más eficiente, menos costoso, más transparente, más seguro. Tiene todas las ventajas. Parte de ese impulso tuvo que ver con la obligatoriedad de pagar salarios con medios electrónicos, lo cual además le da garantías al trabajador y al empleador. Quizá algunos de ustedes que son empleadores y saben que si van a una disputa laboral en el Ministerio de Trabajo, pues qué mayor garantía que tener registrado electrónicamente lo que efectivamente se pagó. O sea que también es una garantía para el empleado, para el buen empleado. Pero ahora la LUC habilita volver a pagar en efectivo. Se usan acá falsedades, como por ejemplo, bueno, aquel peón rural que vive en el medio del campo, en un pueblito chiquito y no tiene de dónde sacar el efectivo. Eso ya estaba resuelto, porque en la reglamentación de la inclusión financiera, los salarios en poblaciones de menos de 2.000 personas y que no tuvieran un acceso al efectivo, un cajero, una red de pagos, una agencia bancaria, en un marco de 3 kilómetros, no tenían la obligatoriedad de pagar con medios electrónicos. O sea que ahí se exceptuaba esa obligación y se podía pagar en efectivo. Así que ese argumento es falaz. Pero como está escrito el artículo, puede resultar, a ver, lo dejo para que ustedes lo evalúen. El artículo dice básicamente, ahora se puede pagar de cualquier manera, o sea, se incorpora el efectivo, que en el momento de generar la relación laboral negocien libremente trabajador y empleador para definir cómo se paga. ¿Alguien puede realmente pensar que en el momento de generar la relación laboral, o sea, cuando un trabajador o una trabajadora consigue su laburito, tiene algún margen de negociación con el empleador para ponerse a discutir cómo pagar? Ah, no, si no me pagás con medios electrónicos, no agarro. ¿De qué estamos hablando? O sea, el poder de negociación no es parejo ni por asomo. Esa libertad financiera que le llaman, no es libertad para el trabajador. De hecho, el trabajador pierde el derecho y libertad que tiene hoy, que es el de elegir dónde cobrar. Hoy es el trabajador el que dice, pagame en tal cuenta bancaria o con tal tarjeta no bancaria. Y eso se pierde porque el trabajador no tiene margen de negociación para discutirle al patrón eso. Entonces, ¿cuál es la razón de ahora por qué volver a pagar en efectivo? Bueno, la única belleza, entre comillas, que el medio electrónico no tiene es que no facilita la evasión. Pagado en efectivo significa que se abre la puerta para que el mal empleador, porque la mayoría, los buenos empleadores van a seguir pagando con medios electrónicos, que el mal empleador apunte a no poner en caja a sus trabajadores. Cosa que perjudica además a todos sus competidores, ¿no? Uno recorre el país y en los comercios de casi todos los departamentos, la gran queja de los comerciantes formales es la informalidad.
Bueno, pues esta norma lo que hace es favorecer la informalidad. Porque cuando no se paga el BPS, se genera un trabajo informal y se pierden derechos. El trabajador informal no genera derechos jubilatorios, no genera la posibilidad de elegir el sistema de salud, no genera acceso al seguro de paro. Y vean lo que pasó en la pandemia, en el turismo. Que cientos de miles de trabajadores de un día para el otro tuvieron problemas laborales. Pues los formales tuvieron acceso al seguro de paro de manera casi inmediata. Los informales tuvieron más de un año mendigando hasta que le tiraron 1.200 pesos. Un articulito más que me gustaría comentar de la inclusión financiera, dado que Lilian me endosó el tema, es esto de que antes con la inclusión financiera, en el impulso al uso de los medios electrónicos y en el interés claro del control de los flujos financieros, siguiendo la tónica internacional de combate al lavado de dinero, etc., había un límite para el pago en efectivo de unos $5.000, 5 o 6.000 dólares. Ahora la LUC puso el límite en $120.000. España acaba de bajar ese límite de 2.500 euros a 1.000. La LUC va de $6.000 a $120.000. Otra vez bajo el eslogan de la libertad financiera. Queremos darle a los uruguayos, uruguayas, que tienen $100.000 abajo del colchón, que puedan ir libremente a comprarse un auto de alta gama y pagarlo con $100.000 en billetes de 20. ¿No nos sentimos todos más libres con esto? ¿Para quién se está legislando? ¿Para quién se gobierna? ¿Para quién es ese artículo? ¿Qué uruguayo tiene $100.000 abajo del colchón para gastarlo en una transacción? Hay más temas, se hablaba de la colonización, lo que quedaba implícito un poco creo lo que decían los compañeros, pero yo quiero aclararlo. El artículo de la LUC dice que ahora el colono no tiene por qué vivir en el predio. O sea, maneja desde la oficina Montevideo. ¿Esa era la colonización wilsonista? El objetivo no era que la gente se quedara en el campo, produjera en el campo, se mantuvieran las culturas, las tradiciones en el medio rural. Pues ahora con la LUC podés ser colono y manejarlo a distancia desde una oficina en la Ciudad Vieja. Realmente elimina, erosiona la sustancia misma de la colonización. Y el otro tema relevante, creo yo, es el tema de los combustibles, que bueno, 36% de aumento en menos de un año. La historia económica del Uruguay no registra un antecedente de este tipo. Y además trasladan la inestabilidad, ajustando todos los meses, excepto que se junten las firmas y es un referéndum. Ahí se le saca el pie del acelerador, ¿sí? Los que éramos niños íbamos al Parque Rodó a los juegos electrónicos, andábamos en el 8 y se decía, quita el pie del acelerador, que hay firmas, que hay referéndum. Y nos dicen, porque acá no hay que especular, nos dicen que están subiendo menos de lo que deberían. Por lo tanto, si ganan no, ¿qué va a pasar después del referéndum? Lo dijo el presidente de ANCAP, dijo, esto es como presionar un resorte. Ahora presionamos, ahora el día hay que soltarlo. Y cuando suelte, esto va a seguir para arriba. Así que recomiendo por las dudas, yo creo que va a ganar el sí, pero por las dudas, llenen el tanque antes del 27 de marzo. Acá son tantos temas, tantos artículos, y la verdad, ¿por qué hay muchos indecisos? Primero porque había poca información por el tratamiento de urgencia de toda esta cantidad de cosas. Segundo, porque la gente genuinamente no tiene por qué tener la misma posición en todos los temas. No todo el mundo tiene que ver mal los 135 artículos ni ver bien los 135 artículos. Uno puede decir, esto no me gusta, pero esto más o menos, o al revés. Es genuino, natural. Porque además el foco de preocupación de cada uno es distinto. Uno recorre el país y hay lugares en donde los temas de seguridad no son relevantes. E importa más la colonización de los combustibles. Y en otros lados es la seguridad y la educación. Y todas las combinaciones de las vidas y por haber. Entonces la gente va a terminar evaluando los distintos temas
no tiene por qué estar de acuerdo en todo o en contra de todo, pero al final tiene que sintetizar su voto en un sí o en un no. ¿Cómo lo va a hacer? 3 millones de opciones. No sabemos. Pero seguramente impacten también factores del contexto. ¿Y cuál es el contexto? Que los salarios caen, que las jubilaciones caen, que los impuestos subieron, que subieron las tarifas, que el combustible subió groseramente, que los precios de la canasta familiar, sin palabras, ¿sí?, incumpliendo todas y cada una de las promesas de la campaña electoral. Voy a poner solo un ejemplo de incumplimiento, porque ahora se dice, bueno, sube el combustible porque sube el petróleo. En 2020, con la promesa ahí calentita, recién salida del horno, de que iban a bajar las tarifas y los combustibles, en 2020 el petróleo no subió, bajó casi un 20%. ¿Ustedes vieron que el combustible bajara? Entonces, factores de contexto van a incidir en la decisión de la gente por esta complejidad de tener que sintetizar en un sí o en un no temas tan diversos, tan complejos. Y quiero, el último punto, enfatizar lo que decía Liliana. Si gana el no, todo esto queda como está. Por eso queremos también que gane el sí, porque sobre lo que tenemos que seguir trabajando, sigamos trabajando. Si gana el no, ya se pierde la chance de trabajar con más tiempo, más concienzudamente, temas que son tan importantes para la vida cotidiana de la gente. Bueno, muchas gracias por la atención. Muy caro, muy importante, que es el tema de las adopciones, porque se ha dicho mucha barbaridad en nuestra postura sobre el tema de adopciones. Nosotros votamos a favor de que se acortaran los plazos de adopción. Todos los que tenemos cerca casos los conocemos muy profundamente del proceso emocional de esa persona que quiere ser padre o madre y que muchas veces tenía dilatado ese proceso. Lo que nosotros estamos queriendo que se derogue es que el INAU sale de este proceso. Los que tienen a las personas, a los psicólogos, a los asistentes sociales, que hacen un seguimiento y que pueden analizar con profundidad técnica y haciendo un seguimiento ese tema, hoy pasa a manos de un juez y es el juez en que en pocos días puede decir este niño va para acá o va para allá. Eso para mí era muy importante aclararlo porque es un tema que me ha dolido mucho que pongan en nuestro voto, que nosotros nos negamos a checar los plazos de adopción y eso no es cierto. Lo que sí nos negamos a que se salteen todos los aspectos técnicos que son los que históricamente en este país, hace 40, 50 años le dan garantía a esas padres o madres que quieren adoptar. En los 135 artículos no están los artículos del departamento. Absolutamente, no están, pero como se ha dicho públicamente que estamos también votando, queriendo derogar eso, me parece importante aclararlo porque es muy, muy sentido por mucha gente y a mí me parece que era bueno aclarar. No sé si pasamos a las preguntas. No, está bien lo que decía. Abrimos un espacio a las preguntas. Aquellos que quieran efectuar alguna pregunta. Buenas noches. Senadora, una de las preguntas, por suerte usted tomó el tema de la adopción que me preocupaba, es que yo leí la ley, no comprendí eso que usted dice. Por el contrario, si bien me llama la atención que al igual que en la educación, ojalá que el ministro sea un iluminado, porque él tiene la capacidad de cambiar los programas de estudio, decidir los directores, o sea, tiene muchísima, pobre de nosotros si no es iluminado. Pero volviendo a la adopción, yo entendí que el juez igualmente tenía que apoyarse en los estudios que hacían los técnicos. Eso es lo que yo leí. Tal vez mi comprensión lectora no me también. Bien. El bloque de adopciones son 4 artículos.
El Frente votó 2 y no votó otros 2. Y los 2 que no votamos están incluidos en los 135. Los 2 que votamos refieren al acortamiento de plazos y los 2 refieren al retiro de alguna manera de los informes técnicos, de los servicios técnicos en el proceso. Con lo cual, un juez puede llegar a decidir no sé cómo es la palabra, la asignación de un menor, una menor a una familia, soslayando los informes técnicos de INAU. Perdón, la condición de adoptabilidad. Eso es lo que sí queremos derogar, esos 2 años. Gracias. Bueno, yo soy procurador de la casa por problemas relativos a la caja. Hay un artículo del Código Penal 74 de esta Goyena que habla del desacato, un delito con antipatía. Bueno, ese delito, por ejemplo, establece un mínimo de 6 meses. El concepto de funcionario público da el artículo 176 del Código Penal, que puede ser funcionario público tanto el barrendero como el presidente, como un no remunerado o una persona que sea eventualmente funcionario público. Suponer la Constitución del 66, por la delegación de funciones, puede venir una persona a representar al ministro de Cultura o de Turismo, y si alguien le dice tonto, va preso por desacato. O sea, ya hay una fuerte penalidad para el desacato. Y ustedes decían que se fortalece la represión o la posibilidad de que una persona vaya preso por confrontar con el poder público. No sé si se entendió la pregunta. Sí, escuché más o menos porque retumbaba bastante y no sé si entendía toda la pregunta, pero en principio mi primera reacción es: efectivamente nosotros pensábamos que buena parte de las figuras que ahora se agregaron, que tienen que ver con la confrontación con la policía y demás, ya podían tratarse jurídicamente con la figura del desacato que ya existía. Esa era nuestra posición y entendíamos que era innecesario incorporar figuras que iban a traer el tipo de problemas en la práctica que ya están trayendo, ¿no? Como el caso el otro día de esos policías que multaron a 2 muchachos en una moto y terminaron pegándoles, ¿no? Sin que hubiera una razón valera como para hacerlo. Pero no sé si hay algo más en la pregunta que haya. No, yo tenía temor, como uruguayo, de que uno vaya preso 4 años, por ejemplo, porque se cacareó. No me acuerdo Está llevando el gallo. Yo creo que se siente un poco mal, pero creo que lo que logré entender, profesor, fue profesor mío. Es la figura del agravio que se incorpora, es decir, que ahí nosotros queremos derogar porque aparte de que primero que nada existía la figura del desacato ya y con pena fuerte, sino que en el delito de desacato es un delito donde es objetivo el hecho, ¿no? ¿El agravio? El agravio es qué es lo que me puede agraviar a mí, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy burdo, ustedes discúlpenme. Había un jefe de policía que lo vimos acá que decía 1000 milicos. Yo le dije a mis milicos, voy con mis milicos. Bueno, una frase que todo el mundo usa. Si yo puedo decir, mire, ahí van los milicos, y el policía puede sentirse agraviado, es subjetivo, y me arresta. Y la prueba es la declaración del policía donde yo lo agravié. Entonces, es subjetivo, porque ¿qué es? No es objetivo, no es un delito objetivo que yo agredí a un policía, que él se sintió agraviado, no agredido, agraviado. Entonces, pongo ese ejemplo porque es muy completo. Pasa el patrullero y yo le digo a Mariana, mira, ahí van los milicos. El tipo para, me arresta, y yo no tengo exactamente, no recuerdo bien la pena, pero creo que es algo así como de 1 año, o más o menos, en el cual, y la prueba es muy subjetiva, porque la prueba y el juez va a tener que acatar lo que dice la ley. Y es subjetivo, es que el policía va a decir, yo me sentí agraviado por eso. Porque cuando el derecho penal se basa en la objetividad.
Cuando hay figuras penales que pasan a ser subjetivas, tenemos el problema, por eso no queremos derogar este artículo porque ya está amparado en el desacato. No sé si está bien. Son los temores que uno quiere. Gracias. Son los temores. Sí, está bien. Se suma la presunción del actuar correcto de la fuerza policial. La presunción legal complejiza todo esto. Sí, sobre estos temas que son de altísima sensibilidad para la gente, hay que ser muy exacto. También se ha dicho muchas inexactitudes, como que a partir de la LUC ahora se le puede pedir la cédula a la gente. Toda la vida se puede pedirle la cédula a la gente. Digamos, toda la vida se le pudo pedir la cédula a la gente, se pudo revisar un automóvil, digamos, ninguna de esas cosas son novedades. Hay un discurso que quiere hacernos creer de que había una cantidad, que esto es respaldar a la policía, y como bien decía el senador Vergara, para nosotros el respaldo a la policía pasa por una policía profesionalizada, porque si alguien tiene un problema, llame a la policía. No es que la sociedad toda se arme y ande los balazos por los barrios, por las azoteas, porque ese es un camino que ya emprendieron muchos países del mundo, en América Latina, Centroamérica, y hemos visto cómo han terminado. Es un camino sin retorno. Tenemos que apostar a una sociedad diferente, y por eso me parece que algunas de las inexactitudes que se están diciendo generan temor en la gente, y me parece que no está bien generar o pedir el voto a partir del miedo de la gente ante un tema que efectivamente nos preocupa y nos preocupa mucho a todos. También es muy importante porque con eso de la cédula, del pedir la cédula, que siempre se hizo toda la vida, de revisar un vehículo y de revisarlo a uno, o el bolso o la mochila, eso siempre se hizo y se pudo hacer. ¿Qué es algo que cambia acá? Cuando usted va caminando por la calle, muchos de ustedes salen a caminar por la Rambla acá, y un mal policía puede decir: lo voy a detener, permítame el documento, no lo tengo porque salí a caminar, entonces yo para identificarlo lo voy a llevar detenido, que es lo que habilita esto. Cuando la policía tiene métodos hoy electrónicos con las tablets para parar y decir: no tiene la cédula, no importa, porque lo identifico. Hoy la tecnología lo identifica. La LUC elimina eso, que era un trato cordial, y habilita al mal policía a que lo lleve detenido. Entonces ahí surgen las arbitrariedades. ¿A quién llevo detenido? ¿Lo llevo a Antonini, que está caminando por la Rambla y lo conozco? ¿O llevo a aquel gurí de apariencia delictiva? Capaz que el gurí de apariencia delictiva termina siendo un turista que alquiló una casa alpilaria, pero habilita esas cosas. Me pone nerviosa este muchacho que saca el perfil. Los perfiles no nos convienen. Y de abajo tampoco. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No le pasas el micrófono. Sí, precisa, sí. Pero prendelo. No se oye. Para que no salgan antes los violadores, esos uno de los carteles que están apareciendo, o la publicidad televisiva que dicen ahora sí se le respeta a la policía por lo que están diciendo ustedes, porque no se puede insultar o tirarle un vaso de plástico como pasó en San Carlos el otro día, y hubo un abuso fatal. Está bueno eso para instruirnos. Correcto. No, solo quiero agregar un comentario por el tema de los violadores. Efectivamente es un tema que se maneja sobre todo a partir de varias situaciones lamentabilísimas, ¿verdad?, que hubo en las últimas semanas.
Hay que recordar primero que nosotros votamos aumentos de pena para violación y agresión sexual y abuso sexual. O sea, ya de pique hay artículos que votamos que obviamente no están dentro de los 135 que queremos anular, que implican aumentos de penas. Sobre el tema de libertad anticipada, la libertad anticipada ya estaba inhibida para los violadores en la legislación, en el código preexistente, o sea, no es algo que la LUC agregue con respecto a la libertad anticipada. Sí es cierto que hay un artículo que sí agrega el tema de la violación como delitos que no puedan compensar tiempo de prisión con trabajo y estudio. Bueno, es un tema para discusión, para trabajar después. Capaz que hay que tener esa inhibición. El problema es que ese artículo no habla solo de la violación, habla de muchos otros artículos que no se justifica que no puedan compensar pena con, redimir pena con trabajo y estudio, rapiña simple. O sea, hay varios delitos ahí. Y sobre todos esos otros delitos sí tiene que haber posibilidad de redimir pena porque es la mejor forma. Hay un reporte del comisionado parlamentario que indica que los privados de libertad que redimieron pena con trabajo y estudio tienen niveles de reincidencia mucho más bajos. Si hay que trabajar específicamente sobre el tema de violaciones, hagámoslo. Nosotros no nos negamos. Pero de ahí a decir, como decimos, que nosotros defendemos a los delincuentes, defendemos a los violadores, queremos que los violadores salgan antes y demás, todo eso no está totalmente fuera de lugar. Buenas noches. No es una pregunta, es un tema que me parece que no estuvo arriba de la mesa. No me dejaron hablar de los 135. Que este referéndum que tenemos el 27 de marzo no es ni cerca una elección de medio término, ¿no? Como quiera hacerlo ver el gobierno, como hizo hace 48 horas el presidente cambiando las reglas de juego con respecto a las cadenas que en otras oportunidades habían negado. Y yo el otro día que vos tenías, Mario, la polémica con Penades, me lo quería comer, ¿no? Porque unas 10 veces dijo no, porque ustedes durante estos 15, Frente Amplio durante estos 15 años, esto no es una elección del Frente Amplio versus el gobierno, ¿no? Acá intervienen organizaciones sociales, centrales de trabajadores, cooperativas de vivienda. Digo, seguramente, como ustedes, los 5 intervinientes dijeron, dentro de los 135 artículos hay artículos que a ciudadanos los favorecen, otros que los perjudican, pero esto no es, no se trata de una elección a medio término, ¿no? O sea, el 28 de marzo va a seguir el mismo presidente, va a seguir el mismo poder legislativo, porque eso va a implicar de que ahora las encuestadoras están diciendo por ahí de que hay frente artistas que van a votar el no y que hay gente de la coalición que va a votar el sí. Y es probable porque ese es el ejercicio de la democracia, ¿sabes? Pero es un tema que creo que hay que dejar bien claro. Gracias. Perfecto. Yo creo que hay una cosa interesante a tener en cuenta, que no lo dijimos, pero que es que yo he escuchado decir, ¿en qué afecta? ¿Qué nos afecta? Mire, el día que lo vayan a desalojar, rápidamente, en una semana, no le van a preguntar a quién votó, va a afectar a quien haya votado al Partido Nacional, al Cabildo Abierto, al Frente Amplio, al Partido Colorado. El día que paren al gurí y se lo lleven porque salió sin cédula, no le van a preguntar a quién votó. Todos estos artículos nos afectan a todos como ciudadanos, nos hacen perder derechos y garantías a los ciudadanos. Crearon un montón de temas, Mario, por el camino, si el tema... No tengo tiempo. El tema del piquete, no le van a preguntar a quién votó, no le van a preguntar si su hijo deja de estudiar, a quién votó. Entonces, esto es un tema que tenemos que resolver los uruguayos, cuál es el Uruguay que queremos. Y creo, desde mi humilde opinión,
que el 27 va a ganar el sí, pero si no llegara a ser así, el 28 vamos a seguir siendo vecinos, pero vamos a seguir siendo vecinos en un país mucho menos justo. Establecemos las últimas dos preguntas, Margarita y Enrique. Buenas noches, yo no tengo pregunta, tengo una respuesta. No se te oye bien. ¿No se me oye? A ver, ahora sí. Tengo una respuesta. Una respuesta. No se puede. La respuesta que yo tengo a toda la charla, esto es que hay algo inherente que veo en todo lo que ustedes hablan, y es que hay una gran coherencia en la gente del gobierno, que se favorece a la gente más poderosa y nada más. En el tema del microtráfico, en el tema de los $120.000 que hablaba el contador ahí, Vergara, en el tema de las adopciones, porque también ahí hay influencia para la gente que quiera adoptar, y de la colonización, todo. Hay una gran coherencia al gobierno, me parece muy bien que sea tan coherente. Solo eso, siempre apoyando a los más poderosos. Nada más. Gracias, Margarita. Veníamos bien. Venían bien, pero ahora la voy a ver. No, hay una afirmación que se hace por todos los interlocutores del no, que es: la ley se ha aplicado durante 19 meses y no ha traído ningún perjuicio. Y esa es una frase que se repite permanentemente. Yo siento, por ejemplo, que el Consejo de la Educación era una emergencia, ¿se acuerdan? Recién lo instalaron hace un mes, o sea, 18 meses estuvieron esperando para instalar un consejo, que no debe ser tan difícil. Mi pregunta es tan así que la ley no trajo ningún perjuicio, o realmente no están aplicando toda la ley? Se está esperando el 28 de marzo para apretar el acelerador. Lo digo con un ejemplo, con esto termino: la portabilidad numérica, que se puede tener una opinión en un sentido o en otro, no es uno de los temas que a mí me preocupe más. Yo siento que las empresas competidoras de Antel todavía no han movido la aguja, están esperando a ver qué pasa con el referéndum, y el 28 empieza la historia, porque nadie es tan tonto como para perder en publicidad millones de dólares si vas a tener un plebiscito que te tira abajo la ley. Mi pregunta ¿es tan así como que esta ley no trajo tantos problemas para la gente? Sí, yo creo que hay claramente una intencionalidad del gobierno de no aplicarla en su totalidad, porque claramente no es ni justa, ni buena, ni popular como nos la vendieron. Y esto tiene además un componente que es en perspectiva también. Hay actores del gobierno que lo han expresado públicamente, que esto va atado, ¿qué pasa también después del 27? Porque estos actores del gobierno han manifestado sin ningún temor que si gana el no el 27 de marzo, genera las condiciones para, por ejemplo, después poder subir, entre otras cosas, o generar, entre otras cosas, una reforma de las pensiones, de las jubilaciones, y aumentar los años para jubilarse. Entonces, claramente hay una intención del gobierno de frenar algunas cuestiones que inciden directamente en la vida cotidiana, para después, de acuerdo a los resultados que se tenga de este referéndum, poder incluso agudizar las reformas sociales que tienen planificados, porque también hay que pensar a futuro cómo seguimos, además del 27. Y también me parece que es importante en términos de analizar cómo se está moviendo el gobierno con esto, y es cómo hoy todos nosotros estamos sustentando esa campaña cuando todos los mandatarios están recorriendo el país defendiendo esto, y es todo el peso y la solvencia del Estado a disposición de una campaña electoral hacia un sector de la campaña electoral, ¿no? Eso también hay que analizarlo. Todos estos ministros y todas
¿qué están haciendo? En vez de estar gobernando y de estar para nosotros están enmarcados en una campaña, solventados por quiénes. También hay que preguntarnos de eso. Claro que han pasado cosas negativas. Ejemplos de legítima defensa, la aplicación del artículo 1. Vamos en orden. ¿Sí? Situaciones tristísimas que no debieron ocurrir, con gente muerta o herida que no debió morir. Claro que hay situaciones tristes. Lo que está pasando en las cárceles también es un efecto negativo. Pues hay cosas que, claro, son más en el potencial y que, bueno, habrá que ir verificándolo. Dice, no ha habido casi desalojos express. Y sí, claro, recién esto arrancó y claro, de un día para el otro no aparecen los desalojos express. Nosotros estamos en contra del mecanismo ya de FICE como está escrito. Igual algunos. Y va a traer situaciones tristísimas. Porque esto ni siquiera admite que un juez, por circunstancias apremiantes, prorrogue el desalojo. O sea, algunas cosas sí pasaron negativas y otras, aunque no pasen, o sea, yo no quiero el desalojo expreso en la normativa, aunque no hubiera habido ninguno. Y el tema de la participación docente en la educación es un tema de discusión, de visión, de enfoque. Ellos dicen que era para agilizar las decisiones. No vimos ninguna agilidad. En todo caso, habría que preguntar qué beneficio trajo. Ahora, no vamos a ver de un día para el otro si esto cambia o no cambia los resultados de la educación. Son temas de distinta naturaleza que hay que medirlos, de algunos mirándolos derechos. El tema es si ahora con pagar salario en efectivo empieza a haber más gente que evada. Bueno, eso hay que esperar y verlo. No pasa un día para el otro. Bueno, a ver, piden por favor, usted que es la moderadora, que es la mano dura de esta mesa. Es la última. No, ¿sabes qué? Tal vez no lo comprendí muy bien, pero la parte de educación, yo entendí que se le está dando al ministro de Educación y Cultura, que es un ministro político, netamente, atribuciones que antes tenía un consejo que estaba integrado por más de una persona. Ahora es uno, que es político. No es el ministro, sino un director en primaria, un director en secundaria, designados políticamente. O sea, antes había gente designada políticamente. O sea, los consejos tenían mayoría de designación política y representantes docentes que eran minoría en cada consejo, pero al menos había un espacio de participación. O sea, nunca los docentes por sí mismos podían bloquear nada. No, no estoy discutiendo contigo, estoy discutiendo con ellos. Lo que pasa es que el incluso, palo de la rueda. Ellos los gremios no podían bloquear. pero así sean 3 las personas que están designadas por el gobierno. Son 3 personas que están pensando y que si una se equivoca hay 2 para decirle te equivocaste. Ahora, cuando es uno, estamos en manos de un iluminado. Que hoy tenemos este gobierno, pero con una ley podemos tener fascistas, por ejemplo, en el gobierno. No me interesa que decidan planes de estudio con esa orientación. Para nadie. El argumento más fuerte era el bloqueo, que se busque la representación docente duplicada en el CODICEN y en los consejos provocaba. Como bien dice el senador Vergara, no tenían mayoría, por lo tanto nunca podían bloquear, simplemente sí eran escuchados. Y hoy se está hablando de cambio incluso de la currícula. ¿Cómo se va a pensar sin los docentes qué currícula nueva van a tener los estudiantes? Y también hacen un poco de demagogia hablando de los sindicatos, las representaciones de los docentes. En el periodo pasado no fueron los sindicatos, fue Robert Silva, que era una lista que no era del sindicato. La gente vota, a veces vota delegado del sindicato, como votó ahora, y puede no votarlo. La representación es docente. Entonces tampoco ese terrorismo que se está haciendo, porque es indudable que eso trasciende a la luz y hay una campaña muy fuerte contra los sindicatos y la vida nos ha demostrado que más allá de aciertos y errores
que la gente se junte, que les junta por sus derechos, siempre es mejor que anden sueltos, pero es como tú decís, hoy está enlentecido el CODICEN, porque esa persona sola está teniendo que resolver una cantidad de cosas administrativas. Todos los que estuvimos en el Estado sabemos de las horas que hay que estar firmando cosas y además pensando en la educación, en la pedagogía, en la didáctica. Es realmente... Sí. Ella es profesora. Sí, y sindicalizada. La LUC es concentradora en 3 puntos. Es concentradora en el Ministerio de Educación porque le da atribuciones que antes no tenía e injerencia en planes y programas que antes no lo tenía en ese nivel. Por lo tanto, también eso genera una ruptura de la autonomía que tiene la ANEP. Es concentradora en los directores generales de los diferentes subsistemas, que ahora son a modo como una empresa, que hay un gerente que se encarga de todo y ahora estos directores son los que se encargan de todo, eliminando no solo la participación docente, sino otros actores, personas que también formaban parte de estos consejos, y además es concentradora, si no se anulan estos artículos, en las direcciones, porque lo que está planteado en estos 135 artículos es que le da la potestad a los directores de los centros a elegir quiénes van a trabajar en esos centros educativos de primaria, de secundaria y de UTU. Y eso genera una vulneración al derecho de trabajo y a la carrera funcional como cualquier otro empleado público. Entonces, también es una discrecionalidad según si me gusta tu cara o no me gusta lo que decís, o si te expresaste en redes o si pusiste la banderita en la puerta de tu casa. Y eso también es concentración de poder y desconocer la trayectoria y la formación de los trabajadores de la educación. Pero además le da la potestad a los directores generales de decir qué curso se abre y qué curso no se abre. Y hoy, cuando estamos a una semana del inicio de cursos, sabemos quienes trabajamos en la educación y quienes los padres y las familias que mandan a sus hijos en la educación pública, que estamos peleando todos los días para que se abran nuevos cursos, porque tenemos un montón de varios cursos que todo lo que esas direcciones no lo habilitaron por pura voluntad propia, sin escuchar a la comunidad educativa, porque no estamos hablando de los docentes únicamente o de los docentes sindicalizados. Las familias que hoy están yendo a inscribir a sus hijos a un curso de UTU, de secundaria o a un grupo de la escuela, no están teniendo la oferta educativa, y eso lo decide una única persona. Y hoy tenemos a esos chiquilines hacinados en los cursos, en los salones, porque tenemos grupos que están compuestos hasta de 50 estudiantes y no hay capacidad docente ni pedagógica ni didáctica que pueda atender la diversidad de 50 estudiantes en un aula. Entonces, cuando estamos hablando de anular los 135 artículos en el capítulo de la educación, estamos también denunciando de cierta forma esta baja en la calidad educativa de la educación pública que queremos para los estudiantes. Y también que claramente afecta a la carrera docente de todos los docentes, no importa qué fue lo que votó en la última elección. Hoy hay un grueso de docentes que se han quedado sin horas o que tienen muchas menos horas, y al momento de la elección del cargo o de la elección de horas no les preguntaron usted qué votó, usted qué piensa votar el 27 de marzo. Ese recorte se siente, y lo sienten también los chiquilines y las familias que a una semana de iniciar los cursos están en una incertidumbre de dónde va a estudiar los niños y los jóvenes de nuestro país. Agradecemos mucho a la Liga, a todos los presentes y sin duda a los expositores. Gracias.